Muy buenos días, estimados amigos. Ya hoy es miércoles y como cada miércoles hay que hablar de economía, hay que hablar cómo anda el mercado y además de política, cómo no, porque lo bueno de todo es que mi compañero Daris Javier maneja ambos temas de manera brillante. Daris, buenos días, bienvenido como siempre a este proyecto nuestro. Sí, buenos días para todos y para ti también. Y nada, una nueva semana con nuevos temas, como siempre decimos, y nuevas novedades, cosas que tienes que sorprenden cada día. Siempre hay un tema que aparece. Bueno, Y, y siempre sobre hay todo, temas. y sobre todo que me preocupa algo. Veo al gobierno dando demasiado tumbo. Ajá, eso, de eso vamos a hablar más adelante porque ver al gobierno dando tumbos se me parece un poco también a la expresión que utilizó Ramón Alburquerque, aunque yo creo que él anda también detrás de algunos tumbos, pero bueno, eso será un tema. Quisiera, Daris, primero hablar sobre lo que está aconteciendo en el Ministerio Público y la última salida de los últimos casos de corrupción que tenemos, pero el último caso es el de un personaje que jugó un rol muy preponderante en el gobierno pasado, en el gobierno de Danilo Medina, y es nada más ni nada menos que el ministro de Hacienda. Y estamos hablando de un ministerio que maneja muchos recursos, que maneja los recursos prácticamente, Daris, del Estado, del gobierno. Es la Del hacienda gobierno. pública, es la hacienda pública. Exactamente. Entonces, Donald Guerrero se ha llamado a interrogatorio en 3 oportunidades. Lo que me llama poderosamente la atención son las acusaciones que le está haciendo el Ministerio Público a este señor. Nada más ni nada menos, Daris, que corrupción, lavado de activos, eh, eh, ¿cómo se dice? Esta cosa de malhechores, eh, Asociación de malhechores. asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos, o sea, todas las acusaciones que se le están haciendo a este señor son de una gran envergadura, de una altísima envergadura, porque penalmente esto conlleva a muchos años de cárcel, Daris, de conocerse culpable, ¿no? De conocer o de verificar que él cometió algunos de esos hechos por los que se le está acusando o por lo que está acusando el Ministerio Público a este señor, donde aparentemente hay una serie de implicados y de personas alrededor de estos temas. No solamente es asociación de malhechores, falsificación de documentos, también está desfalco, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, falsedad de documentos públicos y lavado de activos. Todos esos son las acusaciones, Daris. No estamos hablando de cualquier cosa. Sí, yo digo siempre, cuando veo todas esas cosas juntas, yo digo, bueno, a este le van a bajar encima el Código Penal, porque realmente es muy comprometedora la responsabilidad penal que tiene el Ministerio Público en sus manos y que la persona acusada o imputada eh, está viendo, tiene que aclarar todo, porque encima de todos esos calificativos penales que están ahí, está el hecho que en la declaración jurada del ex ministro de Hacienda aparece un crecimiento exponencial de la fortuna, porque el problema de los funcionarios, cualquier persona que ocupe una posición pública, es que hay un salario establecido. Entonces, si los salarios tú los sumas un año, 2, 3, 4 o el número de años que permanezca el funcionario en el cargo, como que no se corresponde con el crecimiento de esa fortuna, ese patrimonio. Y tú incluso hasta le da el beneficio de la duda
y dice, bueno, pero vamos a suponer que este personaje no gastó un centavo y los sueldos completos se lo ahorró. Aún así, no se corresponde con el crecimiento del patrimonio que tiene esa persona. Entonces ahí viene otro elemento importante. Es que muchos hombres de negocio, como el caso de él, que tienen una cierta estabilidad económica, patrimonial, eh, entienden que su espacio en la sociedad se limita a tener un patrimonio que crea con negocio, esfuerzo, herencia, lo que tú quieras, pero entonces esta persona resulta que que no tienen esa incidencia en la sociedad Ujú, y tienen que recurrir a la ocupación de puestos públicos y entonces desde los puestos públicos se hacen negocios. El Estado no está para hacer negocio. Aquellos hombres que se creen listos, y cuando hablo de hombre, hablo de hombre-mujer, aquellos ujú, hombres que se creen listos en los negocios privados, no necesariamente al llegar al Estado tienen el mismo desempeño, el mismo rol y los mismos resultados, porque el Estado es otra cosa. El Estado es para servirle a la sociedad y desde el Estado, entonces, las personas pueden desarrollar un perfil profesional en determinadas temáticas, sobre todo conocer el funcionamiento del Estado. Pero entonces, en los últimos tiempos, lo que hemos visto, que mucha gente van a hacer negocios. Y cuando desvían ese objetivo, ese rol que tiene el Estado, entonces lo hemos visto en cadena de desfile enfrentarse a los tribunales. Y ahí eso está lacerando, incluso hasta emocionalmente, a mucha gente. Y sobre todo, que tienen que dar una explicación a la sociedad y a la justicia de, de cuál es su explicación, su razón de ese incremento patrimonial que se haya tenido. En este caso, le corresponde al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, tener que enfrentar a la justicia, porque una investigación que ya el ministerio tiene en sus manos, el Ministerio Público tiene en sus manos y hace las debidas acusaciones, no creo yo, ni nadie, que una jueza o en este caso, un ministerio público encabezado por Miriam Germán con una experiencia y una trayectoria de más de 40 años en la administración de justicia, va a hacer acusaciones a la ligera. Lo que nos dice a nosotros es que si el Ministerio Público ha llegado a esas conclusiones para formular acusaciones, entonces, mirándolo en retrospectiva, entendemos mucho mejor muchas cosas que se hacían desde el gobierno anterior, que fueron el, en la punta del eje que llevó a utilizar la retaliación política, el ensañamiento desde el poder, que yo soy mayoría y que había que corromper todo, había que corromper todo. Entonces ahí puede estar explicado. En esas actuaciones puede estar explicado esas acusaciones, porque todos fuimos testigos de cómo en la sociedad dominicana pudimos ver que las autoridades del gobierno anterior quería llevarse el mundo por delante. No había todo el que se le oponía en el Congreso le ponían un precio. Todo aquel que lo enfrentaba en sus acciones a lo interno de su partido, había que volarle la cabeza. Todo aquel que estaba en la acera del frente porque no compartía los criterios del gobierno, había que llevárselo. ¿Y qué ocurre? Que todas esas pretensiones, todos esos abusos de poder se hacían con mucho dinero. ¿Mm? Y Yes. ahí, Eso es así. y esos dinero, mira,
Yo he tenido que hacer una investigación y estudiar por múltiples razones, por razones técnicas, por razones académicas, por razones de manejo de información. Yo he tenido que estudiar la frecuencia de emisión de bonos soberanos que se hizo durante el año 2013 hasta el mes de enero del 2020. Y te puedo confesar que es sorprendente cómo se creó una emisión de bonos soberanos como si se tratara de ir a buscar un barril sin fondo. Es decir, a buscar dinero a como dé lugar. Entonces, todo ese entramado permitió a mucha gente, toda esa estructura mafiosa permitió a muchas de esa gente eh, acumular dinero, hacer negocios y bueno, eh, hay un principio jurídico, una máxima que dice que no hay crimen perfecto. Sí. Todo lo que se hace con maniobras fraudulentas termina siendo al descubierto, a la corta o a la larga. Cuando Es se tanto trata, así, sí, es tanto cua- así, Daris, que aparentemente dejó muchos rastros que les fue tan fácil al Ministerio Público poder armar el expediente y acusarlo de tan graves casos, porque hablar de lavado de activos, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, o sea, tú vas viendo cada una de las acusaciones y todas son graves, ultra graves, sí, extra graves. sí, mira lo que sucede, que Ajá. mucha gente se equivoca. El Estado dominicano no es el mismo Estado de la década de los 90, de los 80. En las primeras 2 décadas del siglo XXI, el Estado dominicano avanzó en materia de transparencia, cantidades de leyes en materia financiera pública que hacen difícil que una persona pueda ocultar una operación. Tiene que estar explicado por alguna parte. Y el que se equivoca, entonces va a terminar pagando eh, con digamos, su deshonra pública, termina pagando toda esa desfachatez que se hace del Estado. El Estado dominicano está muy complicado para aquellos que quieren hacer fortuna desde el Estado, que no procuran un sueldo. Entienden que el sueldo no es suficiente, que hay que hacer negocio, vamos para allá. Y otros que creen que hay que hacer una fortuna eh, para enfrentar a todos aquellos que se oponen a lo que ellos predican, pero que habemos un grupo que no compartimos su decisión, sus opiniones. Entonces eso hoy en día ha salido a flote. Cuando uno ve la sumatoria de todo eso que se compraron los legisladores, se reformó la Constitución de la República con billete, se iba a intentar reformar la Constitución de la República con bayoneta, fusiles y militares en el Congreso. Todo eso era con dinero. Todas esas cosas se hacían con ese dinero público. Y decían, recuérdate, aquel famoso desorejado que decía, ¿y usted cree que usted está en Suiza? Aquí no somos suizos. Esa reforma va y los votos están y está el dinero para ellos. Y tú decías, ven acá, pero ¿estamos asistiendo a un manicomio político o estamos en una sociedad que procura un adesentamiento? ¿Cuál de las dos cosas es? Entonces había un faraoncito sentado en el palacio, que él se creía que él manejaba todo el mundo como títeres para dirigirlo. Entonces metió a todo el mundo en el medio, pero él se salió. ¿Entiendes? Aunque Eh, lo compromete moralmente, aunque lo compromete penalmente, pero las acciones recaen en todos aquellos que él entendía que eran títeres y que podía manejarlo. Mira, Daris, realmente cuando tú ves que se llama una figura de el talaje de un ministro de Haciendas,
está picando muy cerca de ese que tú denominas faraoncito, que estaba sentado en esa silla de alfileres, como también le denominan a la silla presidencial en la Casa de Gobierno. Y la verdad es que cada vez se está salpicando más de cerca al presidente pasado, Danilo Medina. Si tú sumas una serie de hechos y de acusaciones en Operación Pulpo, donde por lo menos 2 hermanos del presidente están siendo acusados de cosas similares a la de Donald Guerrero, si más adelante ves otra de las operaciones que se llevan a cargo ya del lado del sector energético, donde hay implicado otra hermana del presidente y un cuñado, y además un hermano de la esposa del presidente, o sea, de la ex primera dama de la República. Ahora le toca al ministro de Hacienda, y como que tú vas viendo que de más en más la figura de ese que se creía por encima del bien y del mal, que lo podía todo, el todopoderoso Danilo Medina, puede ser, y yo no descarto que en un futuro a ese que era presidente de la República lo pudieran estar llamando a interrogatorio, porque él no escapa a ser interrogado por el Ministerio Público. Él como servidor público y líder de ese gobierno está llamado y comprometido a tener que darle explicaciones en el momento que se le pidan esas explicaciones al país. Se la tiene que dar, y a ese Ministerio Público. Yo felicito a la Procuradora General de la República, mi querida doña Miriam Germán, por la que siento una gran admiración, y creo que la mayoría de los dominicanos se identifican con la doctora Miriam Germán. Se ha ganado el respeto de la sociedad dominicana en su actuar, en ese actuar en el día a día, en esa carrera pública en el sistema de justicia que abarca más de 4 décadas. O sea, que eso no fue que fueron y se lo regalaron. Ella se lo ganó. El respeto, el reconocimiento y la admiración de esta sociedad dominicana fue ganado a palmo por esa señora. Entonces, que ella tome el toro por los cuernos, que ella misma se apodere de este caso, tiene entonces algunas implicaciones completamente distintas, porque tú sabes que los otros interrogatorios, ha estado Jenny Berenice, Wilson Guerrero y todos los de Wilson Camacho, perdón, y todo ese tipo de personas, pero ahora estamos hablando de la propia Procuradora de la República que está a cargo de este caso. Así que yo pienso que será un caso al que hay que prestarle mucha atención, porque tú recuerdas los famosos 11,000 millones de asfalto del Ministerio de Obras Públicas. Eso fue Donald Guerrero que lo firmó. Claro, Unos pagos muy rápidos que se hicieron ahí a la carrera, parece que de manera irregular, una serie de pagos que se hicieron ya hasta en la transición. Lo que yo particularmente, Daris, pienso es que esta gente que salieron del gobierno creían que no iban a salir, porque Danilo Medina jugó siempre a ser el gran faraón que todo lo podía con dinero, y como él se acostumbró a comprar a cada legislador y a cada persona que él se le antojó comprar, la mayoría se le vendió en su momento, pensó que iba a ser así con todo el mundo, pero en el camino se encontró con 2 o 3 personas que supieron decirle no y que no se dieron ante los chantajes del propio gobierno, pese a que fueron vilmente maltratados. Empezando desde el maltrato a compañeros de su propia organización política, y empezando por el propio presidente de esa organización que lo era en ese entonces, el doctor Leonel Fernández. Danilo, con tal de lograr su objetivo, le importaba llevarse de paros a quien fuere. Por eso ese fue un gobierno donde hubo varios casos de criminales, derramamientos de sangre y todo, porque uno de los casos que está vivo y que está reciente y que
recién inicia, es el de la onza, de nuevo se despierta, se destapa ese tema, y fue un caso de crimen horrendo, donde se mata a una persona, como dicen, muy de cerca, ¿no? Como cuando tú Quemarropa, disparas, a a quemarropa. quemarropa, esa es la palabra, a quemarropa, y que duran ahí con el cadáver no sé cuántas horas, que después lo dejan el cadáver, o sea, él andaba paseándose con el cadáver, o sea, Que- todas esas cosas pasaron en el gobierno pasado. Criminales puros. Sí, entonces yo no creo que en manos de doña Miriam Germán todos esos crímenes queden impunes. Muy por el contrario, creo que apenas está iniciando un proceso que puede llegar muy lejos y se puede llevar a muchos de paro. Y creo que es necesario que así sea para sembrar un ejemplo en la sociedad dominicana, que está ansiosa de ver finalmente que se le dicte sentencia a muchos de esos criminales porque fueron criminales cuando se robaron los erarios públicos, eso es un crimen que se está cometiendo. Claro. Cuando falsifican documentos, cuando hay lavados de activos y todo lo demás, esos son crímenes. Entonces la gente quiere que en algún momento la justicia diga, usted está condenado a 15, 20, 30 años por haber defalcado el Estado dominicano, que le corresponde a todos nosotros, y que fuimos engañados por ellos. Y no solamente que fuimos engañados, sino que además se aprovecharon y utilizaron el poder incluso para debilitar la democracia. Porque eso también fue parte de lo que pasó en el gobierno pasado de Danilo Medina. Y es muy lamentable. Vamos a ver en qué queda, en qué para este caso, Mira, dónde va a parar. tú presentaste el calificativo más correcto: debilitar las instituciones democráticas. Porque en la medida que se debilitaban esas instituciones, ellos tomaban más espacio para hacer mayores fechorías. Entonces, Claro. había que debilitar las instituciones democráticas, había que debilitar las instituciones del Estado, o sea, nos referimos, había que debilitar el Congreso, la Cámara de Cuentas, la Procuraduría, bueno, en fin, La Junta. la Junta Central Electoral, un asunto vergonzoso, pero de marca mayor, la vergüenza y los cálculos parece que se quemaron en matemática porque los cálculos no le dieron. Recuérdate que, oye, paradoja de la vida, ese grupo le cayó encima a la magistrada Miriam Germán para atajarla de que se mantenga en la Suprema Corte de Justicia. Hoy en día, la magistrada lo tiene de frente al mismo grupo que le Fueron hizo el víctimas de su propia entramado. presa. ¿Me entiendes? Igual al magistrado José Alejandro Vargas, él se dio cuenta del entramado y dijo, ustedes no me quieren aquí, yo no voy a optar por estar. ¿A dónde está el magistrado? En el Tribunal Constitucional. Pero además, previo a eso, le tocó llevar a cabo eh, el caso de la medida de coerción para el grupo del pulpo, el entramado del pulpo, para que tú veas, los mismos que invirtieron recursos, porque esos son los recursos del Estado. No tan solo fue para impedir al presidente Leonel Fernández que avanzara en su propósito político, también aquellos miembros de la sociedad que ellos lo entendían que era un obstáculo para sus objetivos, había que llevárselo por el medio. Entonces, en una sociedad, y más en la República Dominicana, hay gente que siempre van a aparecer que no se dejan narigonear. Vivimos en una sociedad que avanza y con gente que tienen principios, valores, que por más que tú quieras no lo va a poder llevártelo por el medio a todo. Entonces ese cálculo, por eso yo digo, sus cálculos eh, dan a demostrar que se quemaron en la matemática política. Entonces, Así es. todos los cálculos le salieron al revés y hoy tienen que pagar el precio de todas esas atrocidades que cometieron desde el 2015
con la reforma constitucional, celebrando, compramos a todo el mundo, viene el 19, vamos a comprar de nuevo, pero ahora vamos a meter los guardias, vamos a meter la metralleta, vamos a tirarle bombazos a todo el que se aparece por ahí, el Congreso lo vamos a comprar y lo vamos a barrer. Pero como tú dijiste ahorita, grupo de gente valerosa se puso al frente de eso y dijo, hey, un stop, no toque la Constitución. ¿Me entiendes? Sí. Porque eso de que, que hubo una llamada de Pompeo y que lo llamó y lo aterrorizaron, pero eso vino porque hubo gente con coraje que se paró frente al Congreso y que fuimos toditos a firmar. Fuimos a firmar el libro en contra de la reforma constitucional, pero lo peor de todo no es eso, que dicen que no después, que ellos no iban a reformar constitución. Destruyeron. Bueno, parece que era también un conjunto de cosas. La llamada de Pompeo definitivamente que fue como la gota que derramó la copa. El sello final. El sello, exactamente, porque ¿qué fue lo que le dijo Pompeo al presidente de entonces, Danilo Medina? Tuvo que ser una cosa muy seria, una amenaza muy seria, que Danilo tuvo que ceder a las presiones norteamericanas. Y cuando hablo de esto, lo que quiero significar es que aparentemente Estados Unidos tenía, como siempre, muchas pruebas y documentos que evidencian la corrupción que estaba armada y estructurada en el gobierno pasado. Pero, porque, Lindsay, tú no observaste algo. Ese hombre jamás, ese hombre jamás sonrió. Jamás. Nunca. Después de la llamada. Jamás sonrió. Desde que se paró esa reforma, ese hombre habló con un veneno, aburrimiento, atrocidades. Ese hombre jamás. Busca una foto del 19 hasta el día que estuvo ahí, que no tuvo ni el valor, ni la gentileza, ni la cortesía, ni la caballerosidad de presenciar un traspaso de mando como se le hizo a él. Porque, óyeme, es que sabía todas las cosas y estaba avergonzado de todas sus cosas. Jamás se rió. Bueno, yo no creo que estuviera avergonzado. Lo que pasa es cierto, me equivoqué. Sabe, tú sabes, sí. Lo que pasa es que yo creo que él sabe que lo mínimo que va a pasar con Danilo Medina es que Luis Abinader, en pocas palabras, se lo lleve de paro. Y cuando hablo de que se lo lleve de paro, tú sabes muy bien a lo que me refiero. O sea, hay que ver, y en esto creo que Luis hizo lo correcto. Dijo, bueno, este ministerio público yo lo declaro independiente. ¿Y qué voy a buscar? Una mujer que sea completamente independiente. Una mujer que venga del sistema de justicia. Una mujer totalmente transparente. Y él simple y llanamente dijo, ese ministerio público yo se lo entrego a Miriam Germán. Y que hagan lo que tengan que hacer y tienen las manos abiertas para hacer lo que tengan que hacer y que se haga justicia. Claro, muy hábil de parte del presidente de la República, muy atinada su decisión, porque simple y llanamente, y me imagino que luego que han pasado los meses y semanas, se habrán dado cuenta de que lo que ellos podían imaginarse del desfalco es 10, 15, 20, 30 veces mayor de lo que ellos pensaban. Fíjate tú cómo el actual ministro de Hacienda tuvo que suministrar una serie de datos al Ministerio Público que implican y comprometen al exministro de Hacienda. ¿Entiendes? Entonces, esto es un tema que pica y se extiende y que permanecerá probablemente por años y años y años, porque no son temitas tan
tan fácil de resolver, que mañana o pasado vamos a tener respuesta, que serán meses de investigación y todos los procesos de justicia, pues todo el mundo sabe que conlleva mucho tiempo. Mira, yo considero, Sí. para coincidir contigo, que es un Ujú. proceso que se puede llevar hasta 4 años, Sí. porque recuérdate que esos procesos, y más de orden penal, comienzan en primera instancia y las partes van allá apelando, 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 se va a llevar al periodo gubernamental, porque Sí. no pueden violentar el debido proceso. Y en el caso, por ejemplo, de Miriam Germán, que conoce a plenitud los procesos judiciales, no va a hacerlo, a tirarlo como caña para el ingenio. Entonces, todo ese proceso lo vamos a esperar una fase investigativa, y luego vienen las acusaciones, van a venir los incidentes de los abogados, van a venir la condena, van a venir las apelaciones, en fin, estaríamos viendo un proceso que podría llevarse el 24 o el 25. Bueno, Pero, esperemos que sea un poquito antes, pero bueno, sí, ya veremos. uno quisiera que sea mañana, pero el debido proceso, en verdad, hay que respetárselo a cualquier imputado. Así es. Eso es muy cierto. Bien, Daris, con esto nos vamos a ir a una breve pausa porque también hay otros temas que quisiera tratar contigo, temas económicos que preocupan a los ciudadanos dominicanos, el alto precio de los alimentos, cómo se relaciona o cómo se puede relacionar con el alza de la materia prima a nivel internacional, el desplome del dólar, si conviene o no conviene a la República Dominicana y otros temas de interés en el orden económico que quisiera aprovechar tu presencia para que tratáramos en el día de hoy. Así que pausamos y Muy retornamos bien. en unos instantes.